doy la más cordial bienvenida a esta muestra de portafolios que, bueno, con la fotógrafa peruana Liz Taza, que es un gustazo de verdad tenerla acá y poder conversar con ella, hacer como un pequeño viaje que le vamos a proponer con sus trabajos. Y nada, esta muestra de portafolios un poco está enmarcada dentro de la muestra de Bicentenario que hubo en lugar de la memoria. Y nada, quisiera presentar brevemente a Liz para, bueno, dar paso ya a mirar sus fotos y un poco conversar de sus trabajos, ¿no? Y bueno, Liz estudió comunicación en la Universidad de Piura y cuenta con una maestría en fotodocumental en el Centro de la Imagen de acá de Lima. Ha trabajado como fotoperiodista en diferentes medios del Perú, entre ellos el Diario El Comercio, Diario El Correo. Como fotógrafa ha desarrollado varios proyectos, que son un poco lo que vamos a comentar hoy, proyectos sobre todo documentales que giran en torno a la exclusión social, el racismo y los derechos humanos. Actualmente, bueno, es miembro de Women Photograph, ha participado en diferentes exposiciones individuales como Sublime Fra, en el Centro de la Imagen, Capar en el Lugar de la Memoria y en la Alianza Francesa también. Y asimismo ha participado en diversas exposiciones colectivas tanto en Perú como en Bélgica e Italia. Su proyecto fotográfico Capar fue ganador del Poi Latam de Quito y del Vogue Italia Prize del 2019. Y bueno, por supuesto, pudiésemos pasar más tiempo hablando de todas las cosas que ha logrado Liz, pero quisiera, bueno, sin más preámbulos, un poco empezar a escucharte, Liz. Bienvenida. Nada, hola Freisy, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Lum por permitirme mostrar mi trabajo con todos, ¿no? Como tú decías, soy fotógrafa documentalista ya hace varios años, más o menos desde 2013, y desde ahí estuve como 2 años haciendo prensa y luego empecé a hacer proyectos fotográficos muy en paralelo con mi actividad, digamos, de fotógrafa independiente, freelance, ¿no? Haciendo eventos, trabajos empresariales. Entonces siempre ese trabajo documental y personal ha ido de la mano y ha sido un proceso largo, ¿no? De aprendizaje constante y hasta que, ¿no? Ahora he encontrado como cierto método, cierta fórmula, no sé si fórmula, pero sí como métodos para trabajar mis proyectos en menos tiempo, porque antes como que deambulaba un poco, ¿no? Al momento de realizarlos. Entonces, lo que voy a mostrar hoy es mi trabajo personal, ¿no? Este trabajo que yo digo que me identifica y con el que siento que empecé a mostrar ya mi mirada, ¿no? Después es un trabajo que nace después de hacer fotoperiodismo, como decía, en el comercio, y empiezo con el primer proyecto que se llama Yapatera, pueblo de afrodescendientes, este no es, es de acá. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Voy a ir mostrando y básicamente va a ser un viaje por mis proyectos, ¿no? Para que se Sí. pueda ver la evolución del trabajo, ¿no? También la evolución de la mirada. Claro, sí, bueno, y lo que comentabas un poco también al inicio, que muchas veces es como un camino largo en encontrar un poco las formas, ¿no? Que más se acomoden o incluso ir mutando en ese mismo largo camino como para encontrar otras formas y seguir como reinventándonos, ¿no? Un poco. Sobre todo Claro. trabajando como estos temas tan complejos que abordas. Y bueno, nada, aquí podemos empezar a ver. Y nada, si quieres nos empiezas a contar un poco, ¿no? Que a ver, bueno, del pueblo de Yapatera para ubicarnos. Claro, un poco como comentaba, yo estuve trabajando como fotoperiodista en Piura, entonces básicamente lo que hago después de terminar o sea, mi periodo de trabajo ahí es recorrer lugares que a mí me habían impactado, ¿no? Y uno de esos fue Yapatera, ¿no? Yapatera es un pueblo de afrodescendientes del norte de Piura, es con el que tiene mayor población, mayor densidad también. Y mis primeras impresiones era como llegar al espacio, fotografiar, ir retratando a las personas, ir entendiendo también. Para mí era un lugar súper marcado por su pasado, ¿no? Y donde se sentía el olvido por parte del Estado, ¿no? Que es un pueblo que sufre discriminación política y social, ¿no? Tú ves frases de racismo en todo lado, ¿no? Y entonces
era un lugar para mí donde habría mayoría de personas adultas y mayores, ¿no? Como que los adolescentes migraban de este espacio y, y mientras caminaba y recorría el pueblo eran ellos los personajes principales y básicamente intento contar esto a través de retratos. La mayoría de este trabajo son retratos, ¿no? Un poco Yapato habla, se relaciona con la arcilla, ¿no? Con el color de la piel también. Este, pero eso es un primer proyecto en el que me toma claro, un tiempo entenderlo y lo trabajo de manera muy intuitiva, más o menos como entre 2 años, ¿no? Y que aún para mí no está terminado, ¿no? Pero este es un primer acercamiento, ¿no? Y empecé a recorrer los lugares donde trabajaban ellos, ¿no? Que estaban como marcados por la esclavitud, ¿no? Que sufrieron sus antepasados, ¿no? Y esta era, por ejemplo, una fábrica de azúcar donde trabajaban ahí los esclavos, ¿no? Entonces, este es el primer trabajo documental que realizo. Claro. Bueno, es interesante también mirar todo esto, ¿no? E intentar como contextualizar incluso en la historia, ¿no? Y además, bueno, no tan solo en la historia del Perú, sino en la historia de Latinoamérica completa, ¿no? Y todo este tema de un poco esa herencia colonial, más en Perú, que bueno, que fue virreinato también, y todo este tema, ¿no? Del racismo y de esos sesgos bueno, que continúan hasta ahora un poco creo que por eso también se da, ¿no? Todo lo que estás comentando, de esta carga también y esta discriminación que sufren un poco estas personas. Y nada, te quería preguntar cómo fue también el proceso con ellos, ¿no? Cómo era la dinámica que establecías, sobre todo al poder lograr este tipo de retratos, ¿no? Que son tan íntimos, que hablan también como del contexto de sus casas y que podemos ver también los lugares, ¿no? Y acceder de cierta forma como una intimidad y compenetrarte con ellos. Uh-huh. Sí, ha sido como digo, un proceso largo porque como no tenía muy en claro realmente qué estaba fotografiando, sabía algo que me llamaba la atención, pero no lo tenía muy en claro, ¿no? Simplemente sabía el lugar y que quería recorrerlo, conocerlo, porque no era algo muy, Yapatra no es muy nombrado, digamos, dentro de Piura, ¿no? Yo me entré como ya muy, de adulta que existía este lugar, ¿no? Y entonces básicamente el recorrido era caminar, Yapatera es muy pequeño, ¿no? Entonces llegas, te lo recorres en un día, sobrado, y la gran mayoría de ahí son agricultores, ¿no? Viven de la caña de azúcar, ¿no? Del arroz, y ellos, la gran mayoría de personas mayores, digamos, estaban afuera de sus casas, entonces conversaba con ellos y les pedía hacer un retrato, los entrevistaba, pero no tenía una estructura en específico, no tenía tiempos también, porque no estaba haciendo ese proyecto para alguien, no le iba a vender el reportaje a nadie. Entonces sí me tomaba mis tiempos y mis licencias de a veces simplemente llegar a casa sin fotos, ¿no? Sure. Pero sí, Pero creo, las personas son muy amables, ¿no? A veces pasaba que de pronto veía a alguien y me ofrecían un vaso de agua y terminaba fotografiándolos también o descubriendo todo lo que había dentro de sus mismos espacios, ¿no? Para retratarlos. Y esa es, por ejemplo, la foto, ¿no? La sí, bueno, foto... creo que igual a veces el trabajar de esa manera te da eso, como dices tú, ciertas licencias y extenderse en el tiempo y poder disfrutar y compartir, ¿no? También con las personas y bueno, incluso hablar también de cosas más densas, ¿no? Que creo que incluso surgen a veces en conversaciones cuando se están haciendo retratos, cuando uno logra entrar, ¿no? A las casas de las personas. Y sí, es curioso también eso, ¿no? Que no son lugares tan conocidos ni que suenan tanto eh, dentro del Perú, ¿no? Y sobre todo tú también que eres de Piura, que lo conocieras de adulta.
Claro, eso fue lo que me llamó la atención, pero la gran mayoría de personas a las que entrevistaba, como eran adultos mayores, ¿no? Tenían gran mayoría de demencia senil, ¿no? Y sí Mm, había unos que eran descendientes directos, ¿no? O de, de esclavos, y por ahí iba haciendo las entrevistas, ¿no? Pero sí, más o claro. menos como te digo, fue, fue una deriva. Iba por donde me llevaba el día, ¿no? Eso es algo que ha ido cambiando en los últimos proyectos, ¿no? Que sí he trabajado, digamos, mucho más organizada, juntándome, en el caso de esterilizaciones, ¿no? Juntándomela con las señoras, quedando por días, ¿no? Ujú. No, y que yo creo que también es importante, ¿no? Y como bien dices, si también no son lugares tan conocidos, pues un poco dar a conocer, ahondar en las historias que yo siento bueno, que la historia también de los afrodescendientes es sumamente interesante y sumamente importante de contar y de mostrar, ¿no? También a partir de fotografías, de audios, y es un poco lo que se está empezando a ver también en el contexto latinoamericano, ¿no? Que cada vez son más las voces que se han sumado como también para relatar todo esto. Y bueno, nada, ya que estás mencionando el otro proyecto, también de esterilizaciones forzadas, de CAPAR, siento que podemos hacer allí el pequeño tránsito a ese otro proyecto. Sí, Claro. Bueno, después de este proyecto hice también una cobertura cuando se inundó Piura, pero básicamente eso es un registro, ¿no? Con varios retratos, pero estoy ahora haciendo un camino por los que yo considero que son como unas propuestas más personales, ¿no? claro. Entonces Si quieres voy a mostrar, empezar, ¿quieres mostrar algo de eso o quieres que vayamos directamente a CAPAR? no lo tengo preparado aquí, Ya. lo tendré que buscar y no sé qué me puedo encontrar en el camino. Pero sí, digamos, hay también una mirada bien femenina, sin querer queriendo, me he ido dando cuenta ya a lo que he transitado mis proyectos, ¿no? O también como con ese corte político y social, ¿no? O sea, que comenzó con Yapatera, que sin quererlo en realidad tenía ese corte, y luego ya cuando hice este tema de esterilizaciones sí me di cuenta de cuáles eran mis intereses, ya como conjunto ya tenía el tema de las inundaciones en el Bajo Piura también, que son personas campesinas, ¿no? O sea, lo de Yapatera, ¿no? Pobladores afrodescendientes, campesinos también. Y en el caso de esterilizaciones forzadas, ¿no? Más de 300.000 mujeres esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Este, y ese fue un proyecto que inicié en el 2018 y que fue durísimo, ¿no? Fue también como abrirme al proceso, ¿no? Leer un montón sobre el tema, leí muchísimo el libro de Alejandra Bayón, que me ayudó a entender mucho sobre la cosmovisión andina, sobre cómo ellas entienden la fertilidad, la tierra, y llegar allá y darme cuenta que el caso de una es el caso de muchas de las mujeres que entrevisté. Hay variaciones como en las formas en las que se realizó, pero básicamente la gran mayoría de mujeres que deben estar entre los 50 o 60, ¿no? Eh, Sufren ahora de cáncer debido a que se les esterilizó de una manera eh, sin digamos, sin los cuidados que se tuvieron que tener, ¿no? Y ni los estudios previos, ni los cuidados posteriores también, ¿no? Entonces, para mí este era proyecto, se llama CAPAR porque hace referencia a la forma en la que las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas fueron violentadas con sus cuerpos, ¿no? Tratadas como, castradas como animales, como chanchos. Así es como se les dice las caponas dentro de su comunidad, ¿no? Son marginadas dentro de la comunidad porque la fertilidad es súper importante para para la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, la mujer tiene que ser tan fértil como la tierra, ¿no? Y entonces era hacer analogías entre la naturaleza, la tierra, sus heridas también, que hacían referencias a los surcos de la tierra, ¿no?
como un parto, como algo que se abre desde el cielo. Y haciendo uso de iconos también de archivo, ¿no? Fotografías de archivo, esta es una foto de archivo, por ejemplo, o de cosas también que me iba encontrando, ¿no? En el caso de la foto del útero, sí es como, fui a los lugares donde son las zonas de las pacarinas, que es donde se entiende que en la sierra, ¿no? La vida proviene del subsuelo, ¿no? Entonces fui a esa zona y me encontré algo muy similar a un útero. Y te iba a preguntar acerca de eso, ¿no? Que precises un poco los lugares a los que has ido hasta ahora trabajando el proyecto. Sí, el proyecto lo hice mientras estudiaba el máster de foto documental, y básicamente fueron dos viajes que fueron a Cusco y Ayacucho, ¿no? En Cusco fue el mayor Mm. lugar donde se esterilizaron mujeres campesinas, ¿no? Y Ayacucho también, porque además sufrió violencia pues, en la época del terrorismo, ¿no? Entonces hay mujeres que son doblemente víctimas del Estado, ¿no? Claro. Sí, me Eh, parece interesante también esto que mencionabas bueno, y del nombre del proyecto, ¿no? De que, bueno, que es un término además que se usa para la castración de animales y al mirar como estas cicatrices también que pudiste fotografiar un poco también, se siente eso, ¿no? Mujeres que fueron tratadas como animales, ¿no? Como el total irrespeto a sus cuerpos también, ¿no? sí, no, ningún respeto sobre sus cuerpos, sobre sus personas, ¿no? O sea, justamente es como tratadas como mujeres de última clase, ¿no? Y Sí. también la forma en la que fueron, o sea, se hacía analogía como si fueran campañas de castración de animales, ¿no? O sea, de que Ujú. iban en camiones a recogerlas y luego las llevaban al hospital y las regresaban, o las dejaban en el suelo después de haber sido esterilizadas, ¿no? Sí, bueno, y Entonces, lo más loco es que era como una política de Estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, era un plan, que bueno, que fue un poco también lo que tú has podido recoger con estos avisos de prensa, con toda la información que hay, también acerca de incluso fotografías de los médicos realizando las esterilizaciones, ¿no? claro, sí, todo este trabajo tiene como tres partes, ¿no? Una parte que hemos pues, la parte histórica, del recopilación de datos, información, prensa, la actualidad, que son ellas, ¿no? Que como muchas dicen como que son como inválidas ahora porque no pueden trabajar la tierra, ¿no? Porque allá tener un hijo es también tener una mano más de obra, ¿no? Que pueda ayudarlas en el campo. Entonces, justamente la política que realizó Alberto Fujimori simplemente no tenía una idea de su cosmovisión ni respeto hacia la forma en la que ellas ven y se relacionan con la naturaleza, ¿no? Y justamente también creo que la forma tan masiva y tan violenta en la que se realizó es porque querían cumplir con las cuotas de esterilizaciones, ¿no? Que fijaba el gobierno con los médicos. Entonces se aprovechaban de que ellas no sabían leer, o algunas leían en quechua también, y las hacían firmar otro tipo de documentos con decir que les iban a dar alimentos para sus hijos, ¿no? O con muchos engaños se les trató, ¿no? Y, y eso, más o menos habré entrevistado casi 50 mujeres, ¿no? Entonces también ya todas, y les iba fotografiando las heridas también. Y era como intentar hacer visible lo invisible, ¿no? Porque después de 20 años muchas tienen cortes ya que se han ido, que la piel ha ido cicatrizando, ¿no? Y otros que son mucho más violentos, como los que viste al inicio, que son en la zona de Pampaconga, en Cusco, ¿no? Como esta, por ejemplo. Ujú. Este, y ese es el proyecto, digamos, esta es una parte, la de los retratos, haciendo las analogías, y otra es el video y los fotogramas también. Yo hice que escribieran algunas cartas, por ejemplo, Ujú. donde decían, ella es Dionisia, ¿no? Que es de la presidenta de la PAEF, que es de Morochucos en Ayacucho, ¿no?
Y acá cuenta un poco cómo es que la esterilizaron, ¿no? Que la llevaron al hospital de Pampacangayo con engaños, ¿no? Las enfermeras la hicieron firmar para los alimentos en el hospital, ¿no? Yo vi cómo ligaban a las otras señoras, estaban llorando, gritando, pidiendo auxilio. Nadie les hizo caso, al ver eso intenté escaparme, pero no me dejaron. Me inyectaron y desperté en el piso, con dolor y náuseas. Ese mismo día me regresaron a mi pueblo, desde ese día me siento mal, me duele la barriga, mi cintura no tiene fuerza, no puedo estar en mi chakra, no puedo alzar peso, y mi esposo me abandonó porque sin consultarme me ligaron, ¿no? La gran mayoría de esposos piensan que las mujeres se esterilizaron porque querían tener, no sé, querían serles infieles, ¿no? Y esto es por este lado el tema de los fotogramas también para mí, o sea, en esta búsqueda y exploración personal era ver otras formas de narrar la misma historia, no sé, trabajar con el cuerpo directamente, ¿no? Cómo la fotografía se puede acercar a un cuerpo que ha sufrido violencia por parte del Estado, ¿no? Cómo lo retrato de otra forma que no sea la fotografía tradicional, ¿no? Sí. Entonces pensé en el fotograma, porque el fotograma es un proceso analógico donde el cuerpo de la persona, ¿no? Entra en contacto directo con el papel fotográfico, ¿no? Y la luz es la luz, el papel fotográfico y el cuerpo. Entonces, lo que hice fue crear cuartos oscuros dentro de sus casas y que ellas se recuesten en el papel y poder ir agregando elementos como de tierra que hacen relación a la fertilidad o ramas, ¿no? Que un poco retraten su cosmos, ¿no? Y ese es el resultado de dos retratos que se hicieron por separado, una es de Ayacucho, la otra es de Cusco, y que finalmente componen un fotograma, es como, ahí se ve chiquito, pero es un retrato de cuerpo entero, ¿no? Son como casi 48 fotografías de A4 unidas, es como un rompecabezas, ¿no? Ujú. Eh, pero sí es más o menos, siguió un proceso, primero fueron 4 fotos unidas y Ujú. también, primero no tenía nada, no tenían tierra. Y estos fueron los primeros. A mí me interesaba un poco entender si era posible realizarlo dentro de sus casas, ¿no? Claro, Eh, todo el proceso como de experimentación, ¿no? A ver si podía resultar. sí, pero las fotos, digamos, están compuestas por esto, ¿no? Esto es como la fragmentación de la Ujú. fotografía en sí. Pero sí, el resultado fue digamos, sin total control sobre ello, ¿no? Era un Ujú. poco lo que al momento de pasar por el revelado te muestre y configure una nueva imagen. Sí, sí. Y Y bueno, nada, me parece interesante también eso, cómo te fuiste paseando por los distintos recursos para un poco sumar a esta historia tan compleja, ¿no? Y tan fuerte además, y que conmueve un montón todo, ¿no? Incluso solamente leer, mirarlas, ver estos retratos, ver estas cicatrices. Y bueno, todo este tema también del fotograma que yo siento que tiene como una carga simbólica también como muy importante, ¿no? El hecho de que eso mismo que comentas, que hayan estado ellas mismas en contacto con el papel. Y nada, o sea, eso me parece también muy importante de resaltar de este trabajo, ¿no? Y nada, si quisieras mostrarnos también el video. sí, a mí me parecía súper importante también el testimonio oral, y yo lo que hice en realidad Ujú. con todas las personas a las que visité es entrevistarlas, ¿no? Muchas me hablaron en quechua, otras en español, y hice un video, ¿no? Donde recopila un solo testimonio y mezclo video, ¿no? Fotos, es un multimedia en realidad. Y el tiempo del chino no se ha
venido maltratados, o nosotros éramos la posta que venía que diciendo, ustedes que están recibiendo alimentación ahora van a ir al hospital Sicuani, diciendo vinieron 5 de la mañana, ambulancia, y nos llevaron y nos ponieron en dictable, diciendo que contra sarampión van a recibir, diciendo, después nos hemos perdido conocimiento. Nos dolía esta parte, nos dolía, nos tocaron, no podíamos caminar, y, agarrando al pariel, caminando, así salíamos del hospital. Yo me siento ahora desde esa fecha que me han hecho esto, no sabemos, nos hemos quedado sorprendidos, indignados, nos hemos quedado para estar en la posta. Cuando ahora de esa fecha ya no quiero ir a la posta ni hacer curarme, así yo me mantengo, yo mismo con hierbas tomando mi curo, ya no voy a la posta, pero tengo miedo ir a la posta ya. De esa fecha no sabemos trabajar, no tenemos fuerza para trabajar. Ya no tengo matriz, me han sacado con cáncer, nos ha entrado, toda enfermedad nos ha atacado de esa causa. Así nos hace ligar después de nosotros, se olvida ellos. Eso no es el justo para mí. Para mí yo me pienso ese es asesino, porque sin avisar, sin consultar, sin dar sin dar planificaciones familiares, hacer casa por casa, nos hace llevar. Es para mí un secuestro. Nos secuestraron, nos llevaron, poquito faltaba para cada uno, nos mataron. La mitad ya no se ha matado, ya la mitad la vida a nosotros. No tengo alguien que me bien, ¿cómo estás mamá? ¿Cómo estás papá? Siquiera por lo menos. Pues a eso, los que tienen guagua, hartas familias, hijos tienen, llegan a sus casas, mamá, papá, ¿cómo están ustedes? Que viven, ustedes cómo están comiendo, no están comiendo, qué enfermedad están agarrando. Siquiera tienen apoyo a ellos, pero en cambio nosotros no tenemos, como tenemos poca guagua, mi gripe también. No podemos hacer estudiar a nuestro hijo, no podemos trabajar, no tenemos capacidad para trabajar, ya no tan como inválidas somos en nuestro caso, nosotros sentimos así. Algunos con cáncer estamos muriendo varias veces, hace nuestra compañera también, nunca se hace con enfermedad, está agarrando así, se han morido con cáncer. Ahora nuestra compañera, dos ya tienen ya fallecimiento, nuestra compañera. Bueno, yo quería rescatar esto que tú estabas comentando antes justo de ver el video y era la importancia, ¿no? De escucharlas y un poco estos testimonios orales, porque si bien los tienes escritos, que yo creo que también esa documentación, todo el tema también de la grafía y de generar documentos, ¿no? Porque finalmente es lo que siento que estás haciendo continuamente con este proyecto, un poco documentando de muchas maneras y de maneras profundas y distintas, ¿no? Y que además yo siento que dan como distintas sensaciones también, ¿no? Que complementan un poco toda la historia, pero quería como que comentaras un poco más, ¿no? Este tema de los testimonios orales, de la lengua también, ¿no? Que lo has comentado varias veces, de que a veces también no hablaban español y que por supuesto esto es un factor también de discriminación, de racismo, ¿no? Entonces no sé si nos quieres ahondar un poquito más en esto. Sí, claro, o sea, la política que realizó Fujimori era sumamente racista, ¿no? Era justamente campesinas, mujeres pechohablantes, de las zonas rurales del Perú, ¿no? Que era no solo Cusco, Ayacucho, la sierra, sino la sierra de Piura también, la selva, ¿no? O sea, me gustaría complementar el proyecto con la parte de la selva que aún no lo he podido realizar.
pero la idea de utilizar un solo testimonio es porque básicamente, pues, y querías mezclar, pero es como lo mismo, me parecía que ella resumía muy bien el testimonio de todas, ¿no? Justamente esto de sentirse como inválidas al momento de ya no poder trabajar la tierra, ¿no? Del daño que les han hecho dentro de su comunidad, ¿no? El dolor, yo creo que ella lo sintetiza muy bien. Y bueno, por eso la idea de hacer el video, ¿no? Y la parte final de ir mezclando un rostro con el otro, es como simplemente que sea la idea de que es pues, simbolizan a una sola, un solo tipo de mujer, ¿no? También como parte ya final del trabajo es la parte del archivo, ¿no? Que, digamos, yo estoy pensando en elaborar una maqueta, un libro, ¿no? Y esta sería como partes como de introducirlas dentro del lado de la parte impresa, ¿no? Este diario Claro. 16 empezaron a publicar fotografías de los doctores cuando se tomaban fotos con mujeres que habían sido esterilizadas, ¿no? Porque ellos enviaban fotografías como para dar constancia de que estaban operándolas, ¿no? Son imágenes súper duras, fuertes, ¿no? Pero necesarias también como evidencia de lo que se hizo, ¿no? Porque hay muchas personas que, principalmente en la ciudad, no entienden lo que les pasó, muchas niegan lo que les pasó, ¿no? Porque tienen una mirada súper capitalista, centralista de la situación, o que están de acuerdo con que haya sido esterilizada, ¿no? Porque Sí. se reproducen como conejas, ¿no? Esa es la... gran parte de los testimonios de los doctores a ellas. Tú quieres seguir reproduciéndote como coneja, ¿no? Entonces, Sí. nuevamente está esa analogía de relacionarlas como animales, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Y se ha visto incluso ahora en redes, ¿no? También comentarios súper fuertes del por qué no se les esterilizó a todas, ¿no? También ante los resultados electorales, todo este tipo de cosas, de comentarios como muy fuertes, ¿no? Que también un poco se nota lo que estás comentando, ¿no? Y los pensamientos que se tienen todavía hacia todo esto tan macabro que sucedió. Claro, eso es lo más duro, pues, ¿no? Ver que esto sigue Sí, vigente, no es una claro. política tampoco aislada, ¿no? Sino que es el sentir de cierta parte de la población Claro, que y se puede decir que avala esto. es una historia también como muy reciente, ¿no? Me parece que es sumamente Hace 22 reciente. años, claro, y no hay todavía, o sea, esto está en juicio aún, 20 años Claro. después, ¿no? O sea, y lo bonito de esto es que las mujeres, o sea, si realmente se pensó que las mujeres iban a quedar calladas, que no iban a luchar por exigir sus derechos, ¿no? Que se les indemnice tanto, ¿no? Económicamente como en cuanto a su salud, la organización que han mostrado ellas, ¿no? Es increíble, ¿no? Cada vez están creciendo, cada vez pierden más la vergüenza y van y se inscriben, ¿no? Sí. O sea, están como víctimas. Eso es el proyecto documental que realicé, como te digo, en el 2018. Y ahora voy a mostrar el último, que es Sublime Effort, que es un proyecto que realicé en Suiza Ujú. y que lo realicé bajo una residencia artística que se llama, ahora se me fue el nombre, Smart. Smart Program, sí, Ujú. Smart Program. Es una residencia para realizar arte en las montañas, ¿no? O sea, todo tema que tú realices tiene que tener relación sobre el cambio climático o, claro, o problemas o desastres naturales, ¿no? O sea, una reflexión sobre eso a través del arte. Y lo interesante de esto es ver cómo distintos artistas se aproximan a un mismo personaje que viene a ser la montaña, ¿no? Entonces va Sí. gente de Colombia, bueno, Perú también, cada año van, y también de Europa. Entonces todos tienen una visión muy distinta. Y en mi caso, yo indagaba, Sublime Fue es miedo sublime o terror sublime, que está basado, digamos, en un libro que se llama El miedo a la montaña, o The Fear of the Mountain, que es
de un actor de Suiza que hablaba sobre esta relación de miedo que existe entre el hombre y la montaña, ¿no? Y la naturaleza. Y para mí, yo tuve 3 meses para desarrollar el proyecto. Era la primera vez en Suiza, no tenía mayor conocimiento sobre el espacio, ni el lugar, ni por qué lugar, para dónde visitar. Entonces era como un montón de información desde cero, ¿no? Entonces, para mí llegar, me llamó la atención investigando cuál era esta relación de miedo que existía, ¿no? O sea, el miedo a las avalanchas, el miedo a los animales salvajes, y entender, estando ya ahí en la misma ciudad, que es en Sierra, en Valleys, que es una zona de campesinos, ¿no? Y entender cómo fue en el pasado a través de sus leyendas, ¿no? Cómo existían estos personajes del miedo o animales antropomorfos que vivían en la montaña, que cuidaban de ella, ¿no? Entonces, yo creo que la aproximación que tuve visualmente en el proyecto es como la investigación, mis fotos van siguiendo la investigación o cómo yo me voy enterando del lugar, ¿no? De sus historias, ¿no? De estos personajes que te digo. Y claro, entenderlo porque también en la actualidad casi no existían animales salvajes, ¿no? O actualmente, claro, yo salía de noche para hacer fotografías y me decían, no, no tengas miedo porque ya no hay, o sea, ya no hay animales salvajes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vuelven a una montaña, a un lugar tan seguro? Si Claro. la gente no vivía así, o sea, la gente de antes, o del siglo XIX vivía en constante temor, ¿no? Por todo lo que te digo, las avalanchas o los animales salvajes, los osos, los lobos. Estos son los Alpes, ¿no? Suizos, ¿no? Y es un poco entender, claro, estos animales, los ibex, ¿no? Esta relación también con el digamos, haciendo, para mí era como, había mucha relación con el diablo también, pero para mí era como el hombre, cuando se vuelve un diablo, digamos, es cuando destruye su mismo espacio, ¿no? Para mí eso era la analogía, ¿no? Entonces intentaba jugar, estás como un hombre, entre que no se sabe que si es un animal, ¿no? Cómo se convierte, cómo se transforma el hombre a través de este miedo por querer controlar, ¿no? El miedo que hace que mate, ¿no? Que controle, esa es mi teoría. Entonces, era eso, entonces el azul que le doy al proyecto es para hablar de la noche, del miedo, ¿no? Y me parece interesante también que estás haciendo como este relato, ¿no? Y mencionas como esta cronología del siglo XIX, pero y que a la vez, ¿no? Estás hablando como de la actualidad. Entonces me parece importante e interesante de decir eso, ¿no? Que es como que estás en un no tiempo, pero a la vez estás en los dos tiempos, ¿no? Entonces, cómo manejas también y estos tonos azules, siento que también van un poco hacia eso, ¿no? Hay como unas cronologías que manejas que no es completamente como atemporal y que eso me parece más interesante todavía, ¿no? De la visualidad un poco que, con la que vas construyendo todo el relato. Claro, es un poco como, es que yo me iba nutriendo por los comentarios de la misma persona, ¿no? Como había que entender el espacio así rápido porque tenía un mes para hacer el proyecto, otro mes para verlo con la curadora y otro mes para exponerlo, ¿no? Entonces, como iba a lugares, sabía que quería trabajar mucho de noche, sabía que quería hacer otro tipo, no quería hacer algo netamente documental, sino quería explorar otro tipo de lenguajes. También como que me ayudó, o sea, personas que veían animales y decían, no, dicen que han visto un lobo, ¿no? O se dice que aquí estuvo la última pata del oso, ¿no? Y ya hablaban, en teoría, los lobos fueron reinsertados en el siglo XX, o ya no recuerdo ahorita la fecha exacta, pero los reinsertaron en las montañas porque estuvieron casi un siglo desaparecidos, ¿no? El Estado suizo entró como en completa vergüenza y los reinsertaron en la montaña, pero aún así hay mucha cacería y mucho control, ¿no? Porque es el miedo nuevamente a que se coman
sus animales de granja o que el oso ataque, ¿no? Ahora los osos, todo está bajo control. Los osos tienen GPS, ¿no? O tienen nombres de armas mortales como el M85, ¿no? Entonces eso me pareció súper fuerte. Pero Sí. como un contraste entre lo que leía en la actualidad y era para mí súper enriquecedor entenderlo, ¿no? Esa es la última pata del oso que realmente sí existió. Y hablaban como de las leyendas en sí, ¿no? El lobo también dice que lo han visto, pero nadie sabe, ¿me entiendes? Como también es una leyenda en sí. Entonces cuando yo me enfrentaba al espacio y el bosque de noche, decía, bueno, el lobo es como un espíritu de este lugar, ¿no? Entonces de ahí viene la idea de fotografiarlo, de proyectarlo, ¿no? De hacerlo, mimetizarlo con la naturaleza, ¿no? Ujú. Eh, y este es como, sí, y mis primeras imágenes, ¿no? En este tiempo estuve ahí relacionando con las avalanchas también, las formas más extrañas todo lo iba fotografiando, ¿no? Claro. También ha habido un proceso entre muchas cosas que me sirvieron y no, ¿no? Eh, y esta es la primera parte, ¿no? Iba a lugares donde también hubieron desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, Derborans, que es un lugar donde murieron todo un pueblo por una avalancha, ¿no? Y esta es para mí una primera parte, digamos, esto lo iba trabajando en paralelo con lo que, a ver, ¿dónde está aquí? No sé si está aquí el video. Hologramas. Bueno, y el otro también complejo me parece que es justamente eso, ¿no? De trabajar con algo que se puede decir que no es tan tangible, ¿no? Trabajar con el miedo, cómo se expresa el miedo, cómo se siente el miedo. Y pienso que eso ha estado como súper presente en varios momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Y que a raíz del miedo también llevar a hacer este tipo de actos también, ¿no? Es como tener miedo a lo desconocido, miedo a lo que no podemos controlar y bueno, actuar también de manera tan egoísta hacia la naturaleza, hacia los propios seres humanos y que siento que lo podemos relacionar también incluso con el proyecto anterior, ¿no? Con el proyecto de Capar también. ¿No? Hay historiadores, antropólogos que también estudian lo que es el tema del miedo y por eso me parece genial que lo hayas abordado desde allí, ¿no? Y bueno, sí, Claro. esto también yo siento que forma parte de ese acentuar en tu visualidad y un poco también ya que te hayas ido al instalativo, me parece que acentúa un poco más esto, ¿no? Porque esto de crear como atmósferas en las que tú envuelves un poco a quien mira estas imágenes y te puedes sentir, ¿no? Como en ese lugar y sentir un poco incluso, ¿por qué no ese miedo, ¿no? Claro. Lo que yo intentaba era como reflejar los animales como hacer que valoren los animales que son del mismo espacio y que, ¿no? Lo vean como algo ya fantasmagónico, algo tan bonito, pero que ya no puedes acceder a ello, ¿no? Entonces, el holograma que yo hago, que es un holograma casero, que es también otra vez nuevamente una intención de querer aproximarme al tema con otras formas visuales, ¿no? Y el holograma era una técnica que no manejaba, pero que fui descubriendo también, digamos, durante estos 3 meses, ¿no? Y que todo se fue hilando casi en paralelo, y era mostrar estos animales que fueron, digamos, matados en el siglo XIX y que, bueno, que ahora son como un espectro, ¿no? Animal. Entonces, Ujú. lo que yo hice es ir a los zoológicos y grabarlos y luego calarlos para que puedan calzar en la imagen, y cuando
claro, forma parte de una instalación. Cuando tú entras al espacio y veas todos estos, como, sentirte como en el bosque, ¿no? Por eso esta atmósfera oscura y de noche, los puedas ver como parte principal de la Claro, y puesta. que además tienen eso, o sea, tienen sonido y puedes verlos, ¿no? Hay Claro. como varias cosas que componen la pieza. Sí, os lo voy a mostrar un poquito para que puedan ver Ujú. más o menos de qué estoy hablando. Bueno, y digamos, justamente era ir jugando también como los animales iban y venían, ¿no? Como que realmente no los puedes apreciar por mucho tiempo. Este, son como, sí, como hologramas, ¿no? Y eso es Ujú. parte, de, digamos, de la instalación. Así, esto es lo que se hizo en el centro de la imagen, con el papel holográfico también, que es como tridimensional. En realidad tú te mueves y cambia de color. Sí. Que fue la exposición fue aquí ahora en pandemia, casi un poco antes de empezar, como 2 semanas antes, y ya luego se vio clausurada la exposición, ¿no? Sí, Pero y también de jugar como decía, ¿no? Con crear esta atmósfera, con las luces un poco tenues y hacer como este tránsito. Y en lo del papel también, me parece que es interesante un poco experimentar, ¿no? Con ese tipo de cosas y como decías, como vienes diciendo, y que es un poco lo que tú apuntas, ¿no? Del no quedarse solo con la fotografía por la fotografía y además esto, explorar en tu propia mirada y en tus ideas y buscar como distintos lenguajes y distintas maneras de relatar. Distintas cosas en tus proyectos, ¿no? Cosa que me parece que por supuesto los enriquecen y que dan sensaciones, ¿no? También hacia lo que podemos ver. Y bueno, hay algo pequeñito también de archivo, ¿no? En este proyecto. Algunas sí, cositas ahí que tuve la pudiste. suerte de que Ujú. pudieras colaborar conmigo. Sí. Estábamos intentando ver también cómo, digamos, el lado del montaje incorporábamos para que aquí en Lima se entienda un poco el contexto, ¿no? Y yo creo que con archivos se entendía bien de que estábamos con esta foto en particular, ¿no? Del último oso. Ahí dice el último oso de ayer. Ayer es un pueblo, ¿no? En Suiza. Entonces, hacer esta relación del pasado con el presente también, ¿no? Como de esta carga de haber acabado con estos últimos animales salvajes y que luego dar paso a este otro espacio como más mágico y más, introducirte en el bosque, ¿no? Es Ujú. jugando con estos dos espacios, por eso uno es como es un montaje más clásico y tradicional y luego te vas a este otro mundo de noche y oscuridad, ¿no? Eso es lo que se hizo en Lima y esto también en Suiza fue una propuesta similar, bueno, pero claro, como era, habían sonido también, o sea, otras personas cantando en simultáneo, con sonidos de la naturaleza, ¿no?
Ujú. Y luego pasaban a un subterráneo, ¿no? Entonces eso apoyaba un montón porque era un espacio muchísimo más oscuro y realmente el sonido rebotaba un montón, ¿no? Y al final de todo este trayecto, ¿no? Donde podías acceder, ¿no? A la última pata del oso y animales ya como en extinción, pasar ya a este escenario como holográfico, ¿no? Y de ilusión y ver el animal al final, ¿no? Entonces, Ujú. esa era la propuesta que se trabajó allá, ¿no? Con distintos. Y ahí se probó, allá pero estuve probando, ¿no? Tuve mucha licencia en cuanto a hacer instalaciones y otro tipo de propuestas, ¿no? Pero Ujú. bueno, estas son las dos partes de este proyecto. No sé. Y bueno, Liz, obviamente podemos pasar 5.000 millones de horas más conversando acerca de tus proyectos, un poco adentrándonos más, ¿no? También a qué piensas, a qué te llevaron a hacer un poco tus propuestas y a acercarte a estos lugares y además acercarte de la forma en la que un poco siento que te has acercado, ¿no? Y que paseando este pequeño recorrido un poco que nos mostrabas, ¿no? De la misma, como tú lo decías, evolución de tu mirada y cómo has ido buscando, por decirlo de algún modo, maneras de trabajar, también el tema de tu lenguaje finalmente, ¿no? Y pasearte por distintos medios, hacer incluso, no sé, el uso de otras técnicas y mixear cosas, ¿no? Que cosa que también me parece que forma parte de tu trabajo y por supuesto también que por eso también todo el tema de los reconocimientos que un poco has tenido y también cómo estos trabajos han empezado a moverse, ¿no? Por el mundo y que bueno, que un poco también te ha acercado a que varias personas podamos mirar tu trabajo, conocerte y bueno, y por qué no llevar el nombre de Perú en alto. Y nada, agradezco también un montón el que me invitaras a conversar y también, bueno, el Loom, que es muy lindo generar estos espacios para escuchar a las personas ¿no? que realizan fotografías y que en realidad forman parte del enriquecimiento también de las visiones que son necesarias, ¿no? Y de las cosas que son necesarias de contar. Entonces, les agradezco un montón también, nada, el haberme dado la oportunidad de conversar contigo, de escucharte. Bueno, yo no me presenté, pero yo soy Freisy González y bueno, agradezco un montón también el espacio, agradezco Liz tus palabras y un poco la interacción que tuvimos. No, muchísimas gracias, Tracy, por aceptar mi invitación también, porque yo quería que tú me entrevistes, porque yo soy fan de tu chamba y además eres una gran entrevistadora, ¿no? Entonces, iba a ser un gran complemento para esta ocasión. Gracias a Lu nuevamente y para que sigan apoyando también y difundan el trabajo de más mujeres fotógrafas, como también el de Freisy o el de otras amigas que tienen trabajos súper importantes y que no tienen a veces los espacios para mostrar su chamba, ¿no? Entonces, eso, a alentarlos a que sigan haciendo este tipo de espacios.